Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que veas este tutorial, esta clase grabada. El tema que nos atañe es el presente progresivo, Present Progressive, que se enmarca dentro del programa de la materia Inglés 6, Unidad 2. Vamos a ver el uso, la forma y un par de ejercicios breves. Empezamos. ¿Cómo se construye este tiempo? ¿Cómo es su forma? Es muy sencillo. Hay dos elementos clave. Uno es el verbo to be, en presente claro. Am, is, are. ¿Cuál forma voy a ocupar dependiendo de mi sujeto? Si es ella, she, será she is. Si es ellos o ella, será they are. Si soy yo, I am. Recordar que el verbo to be tiene dos significados en español, dos excepciones, ser o estar. Cuando hablamos del presente progresivo, el verbo to be siempre va a significar estar. Entonces, ese es mi primer elemento, el verbo to be. Y el segundo es un verbo en ing o un verboide. Un verbo con ing, ¿cómo se construye? Sencillo, el verbo en su forma base más el ing. Vamos a ver los ejemplos. You are watching TV. You're watching TV. Como podemos observar, tenemos el sujeto, el verbo to be, el verbo watch más el ing. You're watching TV. Recordar que el verbo to be tiene significado, entonces mi verbo to be es el mismo auxiliar con el que hago mi pregunta. ¿Qué debo hacer para hacer una pregunta? Una inversión. El verbo va primero, el sujeto va después y ya tengo mi pregunta. Are you watching TV? Are you watching TV? Y la forma negativa es que se hace con la partícula not entre el verbo to be y el verbo y el gerundio. You are not watching TV. You aren't watching TV. Vamos a ver el esquema completo. Vean cómo en la forma positiva tenemos otra vez el sujeto, el verbo to be y el verboide con gerundio. Sujeto, verbo to be, verboide con gerundio. We are speaking. En pregunta, lo único que hacemos es una inversión. Verbo to be primero, sujeto después. Are we speaking? Is she speaking? Is she speaking? Verbo to be, sujeto, verboide. Y la negación. Tenemos nuestro sujeto, el verbo to be, la partícula de negación, not, más el verboide. They aren't speaking. I'm not speaking. It isn't downloading. It isn't downloading. Fíjate muy bien en esto para la siguiente diapositiva. Stop, be careful. No te vaya a pasar lo que Homero, que digas, oh, te equivoques. ¿Cuáles son tres errores comunes en este tiempo? Este es uno. Siempre que vas a una oración con un asterisco al inicio, significa que es una oración incorrecta, en cualquier idioma. Entonces, un asterisco al inicio, tú sabes que es una oración gramaticalmente incorrecta. Dice esa oración, I am studying for my exam next week. Siguiente, are you work now? Siguiente, she's not playing soccer this month. Puedes distinguir, puedes decir, decirme cuál es el error en cada una de ellas. Observa las 10 segundos. Fíjate muy, muy bien. Claro, en la primera, el verbo no, study, no está en gerundio. Necesitamos agregar el ing. I am studying for my exam next week. Perdón, aquí ya me di cuenta que hay una E de más. Disculpen, pero I am studying for my exam next week. ¿Qué pasa si yo dejo esto así como está? Estoy diciendo una barra basada. Estoy diciendo yo estudio. Yo estoy estudio. Así no hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Mi partícula ing. I am studying for my exam next week. Ahora sí,
Estoy estudiando para mi examen la próxima semana. Mismo error en la pregunta. Are you work now? Are you work now? Ajá, ¿qué dice aquí? ¿Estás tú trabajar? ¿Estás tú trabajas ahora? ¿Estás tú trabajas ahora? Esto no está bien. Necesito mi verboide. Debería quedar Are you working now? Are you working now? Ujú. ¿Qué problema tiene la tercera? She's not playing soccer this month. Y dices, pues aquí sí tengo mi verboide, en efecto. Sí tengo el verboide, pero no tengo el verbo to be. Entonces, ¿qué dice la oración? She's not playing soccer this month. No jugando fútbol. No jugando fútbol. No, ¿verdad? Así no hablamos. She's not playing. She isn't playing soccer this month. Fíjate muy bien porque estos son errores comunes que hay que evitar. Example number one. Vas a ver una imagen, observa la pregunta. Is he playing football at the moment? Is he playing football at the moment? Mm. No, he isn't. He's not playing football. He's running. He's jogging in the park. Con el verbo to be pregunto, con el verbo to be respondo. Example number two. What is she doing? What is she doing? She's drawing a picture at the moment. Right now, she's drawing a picture. Sujeto, verbo to be, verboide con gerundio. She's drawing a picture at the moment. Example number three. Y es el que nos interesa para el tema de la unidad. Para planes en el futuro. They're celebrating a party next weekend. They're celebrating a party next weekend. Perfecto. Sujeto, verbo to be, verboide con gerundio, celebrating, y una expresión en futuro. They're celebrating a party next weekend. Ten en cuenta esto para lo que viene. Ya vimos la forma, cómo se construye. Recuérdala. En efecto, muy bien. Para la afirmación en presente progresivo es sujeto, verbo to be, am, is, are, más un verboide. Para la pregunta, solamente se hace una inversión. Verbo to be, am, is, are, sujeto, verboide, es decir, con ing. Y la negación, sujeto, verbo to be, am, is, are, la partícula not y mi verboide. Es eso en cuanto a la forma, cómo lo construimos. Vamos a ver ahora el uso. El uso más común del verbo to be es para planes, para cosas que se están efectuando en este momento. Voy a decirte tres cosas que están pasando en este momento. I am recording this lesson for you. I'm speaking. And some people are walking on the street outside my window. Eso está pasando en este momento. Entonces, ahí está la idea. Vamos a ver algunas oraciones más. Hopefully, you are learning English now. You aren't swimming now. Are you sleeping? I hope not. I hope this lesson is not boring. I'm sitting down. I'm not standing. We are going through a COVID-19 outbreak in Mexico in recent times. And for that reason, some retails and shops are closing earlier than usual. And for this reason too, we're taking online classes this quarter at UNAM. Okay. Primer uso. Segundo uso, y el que nos importa para la unidad 2, es el futuro cercano, planes en el futuro. En español no usamos el presente progresivo para planes en el futuro. No digo, estoy viendo a mi familia este fin de semana. Pero en inglés sí se puede decir eso. I am meeting my family this weekend. Esa es una diferencia grande, no se te olvide. El presente progresivo nos señala futuro si solo si tenemos una expresión que nos marque esa temporalidad. Por ejemplo, tomorrow, next year,
in June, at Christmas, etc. Ejemplos. I'm meeting some friends tomorrow evening. We're going to a restaurant tomorrow evening. I'm not going to a party tonight. It's Monday. Is he visiting his parents next weekend? He isn't doing his driving test next Monday. No, no, no. Entonces, date cuenta que siempre tenemos una expresión en futuro. Tomorrow evening, tonight, next weekend, next Monday. Una palabra de consejo, una palabra de aviso. Hay verbos estativos que no se usan en progresivo. ¿Cuáles son esos verbos? Los que nos hablan de estados, preferencias, emociones, posesión. Por ejemplo, no podemos decir she's loving ice cream, she's loving ice cream. ¿Le está encantando el helado? Ni en español hablamos así. Lo correcto, she loves chocolate ice cream. I am having two sisters. I am having two sisters. ¿Estoy teniendo dos hermanas? Hoy sí, mañana no. Claro que no, es incorrecto. I have two sisters. Recuerda eso. ¿Cuáles son los verbos estativos, verbos estáticos que no se usan en continuo? Verbos abstractos como ser, to be, querer, to want, parecer, seem, necesitar, need, contener, contain. Verbos de posesión, como ya vimos el ejemplo anterior, to have, to belong, to own. Verbos de emoción, love, hate, envy, mine. Ajá, no decimos, ajá, I love my family. No, bueno, pues no, perdón, sí decimos I love my family. Lo que no digo es I am loving my family. Estoy amando a mi familia, hoy sí, la próxima semana no. I am loving no es correcto. I love, amo, es correcto. Veamos los ejemplos. He's needing help now. ¿Está necesitando ayuda? No, he needs help now. He's wanting a drink now. ¿Está queriendo una bebida? No, he wants a drink now. Acuérdate de estos verbos, no se usan en progresivo. To summarize, I hope you're studying English at home. Are you studying English at home? For your benefit, I hope you are. You are doing this. You are studying at home. That's it. See you around. If you have any questions, I hope I will plan a Zoom lesson next week. See you around. Thank you for your attention. Goodbye, class.